¡Épale, Venezuela! Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos, como siempre, en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, miércoles 3 de diciembre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tenemos un invitado que todavía no ha llegado, pero los invito a que puedan, a partir de este momento, enviarnos sus preguntas, comentarios, inquietudes para alimentar la conversación que vamos a sostener con Rafael Uzcategui. Rafael Uzcategui es un ex parlamentario de izquierda, antiguo secretario general del partido PPT, que le fue despojado, le fue arrebatado por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy es dirigente nacional de lo que se ha dado en llamar el PPT-Alternativa Popular Revolucionaria. Y bajo esas siglas actúa él junto con un conjunto de hombres y mujeres que formaban parte de aquel PPT que ahora tiene inclinaciones absolutamente oficialistas. Y también, por supuesto, se le han incorporado otros cuadros políticos a escala nacional. Con él vamos a estar hablando el día de hoy. Todavía no se encuentra con nosotros, pero tal como decía, los invito a que compartan sus inquietudes para someterlas al juicio, a la consideración de nuestro invitado cuando esté con nosotros. Mañana vamos a tener una nueva edición de nuestro programa, de nuestra sección especial de los jueves, que se llama Familia, Derechos y Reveses, con la doctora María Elena García Prú, ex jueza superior penal y especialista en derecho, por supuesto, en derecho penal y también en derecho de familia. Temas que son tan cercanos a la cotidianidad de nuestra familia, son tocados en este espacio al que los invito a sintonizarnos todos los jueves. De verdad que ha sido un gran acierto haber iniciado esta sección especial los jueves con la doctora María Elena García Prú. Tenemos también una sección especial los martes que se llama Siempre Caracas con los municipalistas Carlos Rodríguez y Ángel Cacique. De modo que martes y jueves son días en los que nos auxiliamos con expertos, con personas calificadas en las materias que le son de su competencia. En el caso de Caracas, Carlos Rodríguez y Ángel Cacique son municipalistas de vieja data, además caraqueños y luchadores por los derechos y la defensa de la ciudad, dirigentes populares de vieja tradición, de larga trayectoria, Carlos Rodríguez y Ángel Cacique. Y en el caso de la doctora García Prú, bueno, es una abogada muy prestigiosa, ha ocupado importantes posiciones, fue presidenta del antiguo o del Instituto Nacional del Menor, del antiguo Instituto Nacional del Menor, ahora no recuerdo cómo es que se denomina esa institución. Lo cierto es que ella ha dedicado prácticamente su existencia profesional al estudio, a la consideración de estos temas que tienen que ver con el derecho de familia. Y en esa condición precisamente le correspondió ser jueza superior penal, lo que significa que ha tenido que tomar en su momento, cuando ejerció esa función, decisiones trascendentes para determinar el destino de niños, de adolescentes que han estado en distintas situaciones y también tomado decisiones en favor de los intereses de las familias. Bueno, lo cierto es que todavía me extraña mucho que no haya llegado Rafael Uzcategui, nuestro invitado, así que tenemos que armarnos de un poquito de paciencia. Es probable que todavía se encuentre varado en algún punto del trayecto hacia la radio. Nuestra estación está situada en Los Palos Grandes, la sede central de Radio Rumbo,
en el edificio Tecoteca frente a un conocido Parque Cristal. Yo siempre digo, para orientar a la gente que viene desde el oeste, le digo que el edificio donde está situado Radio Rumbo es el último edificio a mano derecha en la avenida Francisco de Miranda, el último edificio antes de llegar al Parque del Este. Y efectivamente, el edificio linda con el Parque del Este, que es una referencia importantísima, inevitable en la ciudad de Caracas. Bueno, debo decir que el día 16 de diciembre tengo previsto realizar una entrevista con aderezo musical, parrandero, que voy a tener esa entrevista con Ciro Silva, un viejo amigo, periodista y abogado, acaba de cumplir 95 años, estuvo con nosotros acá en el programa hace un par de semanas, y él mismo me ha pedido que quiere, bueno, hablar un poco sobre la Navidad y contar un poco la historia de cada uno de los aguinaldos, de la época, contar las tradiciones propias de las fechas decembrinas, y él precisamente me sugirió hacer ese programa el día 16 porque, según me explicó, en los tiempos en que él era muchacho, el día 16 se celebraba la llamada misa de gallo, misa de aguinaldo también se le denomina. Bueno, una vieja tradición venezolana. Y entonces, bueno, ese día vamos a estar realizando ese encuentro que va a tener un poco de historia, de anécdotas, de explicación de algunas de las viejas tradiciones venezolanas y particularmente caraqueñas referidas a la Navidad, a los tiempos del fin de año. Y probablemente ese día sería nuestro último programa por este año, porque también nos sale a nosotros tomarnos algunos días para el relax pleno. Para el fin de año voy a acompañar a mi esposa a la Sierra de Falcón, de donde ella es oriunda, a Curimagua, su tierra natal. Tengo varios años que no he ido, y entonces, bueno, hemos decidido este año ir para fin del año, recibir el año nuevo allá en la Sierra de Falcón, esa hermosa montaña falconiana, que por cierto se ha venido de algún modo deprimiendo desde el punto de vista económico y social. Muy triste ver el estado de abandono en que se encuentra buena parte de la geografía de la sierra. Por lo menos así fue, así lo pude apreciar la última vez que estuve, hace 2 años y pico, 2 años casi, tal vez 3 años completos. Lo cierto es que ojalá que la Sierra de Falcón y particularmente Curimagua vuelva a ser ese refugio tan bonito, tan espectacular que siempre fue, de tanta producción agrícola, de tanta confraternidad entre sus pobladores. Esa zona es una zona muy bonita. Quienes no hayan tenido la ocasión de visitarla, se lo recomiendo. La Sierra de Falcón, varias poblaciones allí, por supuesto. Curimagua es la que yo visito fundamentalmente porque allá es mi esposa y allá está su familia. Bueno, y viejos amigos, allá está un gran amigo, Orlando Chirino, dirigente sindical, que tiene también su casa allá en Curimagua. También vamos a San Luis, a Cabure, en fin, a varias poblaciones de allá de la Sierra de Falcón, que recomiendo ampliamente, más allá de si efectivamente todavía se mantiene esa tristeza que envuelve a las comunidades cuando padecen de tantos problemas, especialmente, por ejemplo, el problema del agua, que ha sido en esa zona extrañamente una debilidad muy grande. Largos periodos sin agua por las tuberías. Bueno,
esperemos que todo eso haya mejorado. Bueno, amigos, caramba, qué extraño, nuestro invitado todavía no se encuentra con nosotros y la verdad es que me gustaría abordar los temas del día, pero con él acá en el estudio, porque este es un espacio para escuchar voces distintas a la mía. La verdad es que yo cuando, cuando hago el programa siempre tengo invitados porque me gusta es consultar la opinión de terceros y no solamente consultar la opinión de terceros, sino tratar de que en el espacio se oigan voces muy disímiles, de modo que podamos tener distintos puntos de vista que puedan ser aprovechados y digeridos por cada uno de ustedes, de las personas que nos sintonizan, para que tomen sus propias decisiones, hagan sus propias reflexiones y conclusiones y, bueno, y asuman las opiniones que a bien tengan adoptar. De verdad que a mí nunca me ha gustado el considerarme que soy, digamos, el muchacho de la película, el protagonista del espacio. Yo lo que soy es un preguntador, un periodista, pues, que ha cultivado justamente el propósito de llevarle a la comunidad venezolana opiniones, informaciones, análisis, reflexiones que puedan ayudar a la gente, a la sociedad, a informarse, a enterarse, a reducir eso que se denomina la incertidumbre. Es decir, que tengamos cada vez mayor cúmulo informativo, de manera que cuando vayamos a tomar una decisión, podamos hacerlo certeramente, con el menor riesgo posible, en todos los órdenes. Bueno, vamos a seguir esperando a nuestro amigo. Por lo pronto, bueno, saludo a todas las personas que nos están sintonizando a través de la señal abierta de Radio Rumbo 670 AM y también a través de mi Instagram, @MarioVillegas100, y de las plataformas comunicacionales de Radio Rumbo, YouTube, TikTok, Instagram, etcétera, porque es la ventaja que hoy en día nos permite la tecnología, multiplicar la ya poderosa señal de Radio Rumbos a través de estas vías telemáticas. Por cierto, para quienes no lo supieron en su momento, hace un par de días Radio Rumbo alcanzó la edad de 76 años. Esta estación que ha luchado, que ha dado una gran batalla por mantenerse en pie, dando la información a la gente, haciendo un noticiero de primera, siendo la voz de denuncias populares de distintas entidades federales que llegan a nuestra redacción o a través de los corresponsales en los distintos estados de la República. Bueno, y por supuesto con espacios también de análisis y de opinión que permiten también a nuestra colectividad mantenerse siempre atentos a la señal de Radio Rumbo. Así que yo estoy muy contento de que haya podido realizar este espacio para ustedes en esta nueva etapa en la que me encuentro en Radio Rumbo. Esta es la segunda, ya yo había estado en una primera etapa por aproximadamente unos 5 o 6 años y ahora en esta nueva etapa tengo 4 años y pico. De modo que, bueno, ojalá que podamos continuar haciendo este esfuerzo profesional a través de esta estación, a la que le he adquirido un enorme cariño. Ya yo la escuchaba en mis tiempos de niño y adolescente y también de adulto, por supuesto, y adquirí gran afecto por la señal. Pero ahora que estoy en su seno, trabajando, haciendo periodismo y compartiendo con el personal de la radio, encabezado por la directora Elsa Siciliano, bueno, he aumentado el afecto por esta estación y por supuesto también por su audiencia, porque ha sido una audiencia que nos ha sido leal, fiel,
una audiencia ubicada fundamentalmente, y eso me anima mucho, en los sectores populares. Esta es una estación cuyo target principal es el popular. Allá en los barrios de Caracas y en otras ciudades de Venezuela, allá en los caseríos, en esas pequeñas ciudades, en esos pequeños poblados, siempre hay un radiecito con la señal de Radio Rumbos. Y bueno, seguimos esperando, amigos y amigas, a nuestro invitado Rafael Uzcategui. Lo llamamos cariñosamente el negro Uzcategui. Él era secretario general del partido Patria para Todos, pero producto de uno de estos procesos absurdos, desde el poder le fue arrebatada la titularidad de esa organización y ahora el PPT es un brazo más del PSUV. Él sigue siendo, por supuesto, dirigente político y sigue usando las siglas de PPT con un añadido que es APR. PPT-APR, y APR significa Alternativa Popular Revolucionaria. Bueno, con él vamos a estar hablando acerca de este momento crítico que estamos viviendo los venezolanos. Crítico porque imagínense ustedes, tenemos toda una situación de altísimo riesgo, porque encima de que tenemos esta presencia militar norteamericana en el Caribe, que obviamente representa un riesgo para la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía, porque hay que ver lo que significaría que se desataran acciones bélicas sobre territorio venezolano. Caramba, siempre eso no parece como muy creíble que se pueda lesionar a un individuo o una persona sin afectar a su entorno y a grandes cantidades de personas. Eso suena un poco así como medio fantasioso, pero en todo caso tenemos esa amenaza militar en el Caribe, pero tenemos también en el país una amenaza permanente. Yo siempre he dicho que en Venezuela tenemos una situación de guerra interna contra los derechos constitucionales, contra la voluntad popular, contra los derechos de los trabajadores, contra las organizaciones sindicales, contra la disidencia, contra el periodismo y contra los medios de comunicación. Bueno, imagínense ustedes lo que ha pasado con tantos medios de comunicación en nuestro país. Si nos ponemos a sacar la cuenta de cuántos medios permanecen en pie y cuántos medios han tenido que doblegar su línea editorial frente a, bueno, a lo que ha significado esta guerra comunicacional, bueno, imagínense ustedes, no terminaríamos, porque hay que ver qué cantidad de medios han sido muchos cerrados, otros, como digo yo, doblegados, producto de estas políticas que limitan las posibilidades de una opinión y un ejercicio abierto y libre. Pero bueno, sobre estos temas que he estado tocando en estos minutos últimos, vamos a estar hablando con nuestro invitado Rafael Uzcategui. No sé qué hora es ya, todavía nos queda algún tiempito para hacer una pausa, para escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez y también, por supuesto, cumplir compromisos publicitarios. Voy a leer un mensaje que nos envía León de 62, haciendo tiempo, mientras llega Rafael Uzcategui. Dice: Mario, realmente preocupante el alto costo de la vida, la merma del poder adquisitivo y el poco abordaje serio del asunto. Medalaganismo a la carta. Ciertamente. Bueno, ¿qué no decir de este proceso inflacionario pavoroso que estamos viviendo? El bolívar cada vez vale menos. Cuando a mí me dicen, no, es que el dólar está subiendo, no es que el dólar está subiendo, lo que está es bajando el bolívar. El bolívar se está cada vez depreciando. Es decir,
la fuerza de nuestra economía no es lo suficientemente poderosa como para mantener una moneda estable, una paridad estable. Pero bueno, estos son temas que tocamos ayer con nuestro invitado Roberto Casanova, quien es economista, y que por supuesto seguiremos tocando en el futuro con nuevos invitados expertos en la materia. Pero en todo caso sí, somos siempre la voz de quienes demandan un aumento significativo del salario, porque el salario está desaparecido. El salario en términos formales de 130 bolívares representa prácticamente medio dólar al cambio oficial, porque si lo medimos respecto a otros cambios que no son el cambio oficial, bueno, pudiéramos decir casi que es el 0%. De modo que la inflación ha estado comiéndose los ingresos de las personas que viven de su trabajo, de su esfuerzo cotidiano. Incluso aquellas personas que han podido en el pasado acumular algunos recursos como ahorro, que era, digamos, siempre una práctica aconsejable, bueno, también se han venido empobreciendo. Yo digo que la sociedad venezolana en general se ha venido empobreciendo, salvo, por supuesto, castas elitescas muy pequeñas que o bien tenían mucho dinero o bien han hecho muchísimo dinero en estos años de Revolución Bonita. Dice Bernabé 6673, saludos Mario, desde aquí desde el 23 de enero, cordial saludo a Bernabé, que no es Bernabé Gutiérrez, el dirigente político, sino un oyente habitual que nos sintoniza desde esa importante parroquia caraqueña el 23 de enero, en la que por cierto tuve ocasión de vivir en los primeros años de la democracia representativa, porque mi papá había sido confinado luego de estar preso en los tiempos de la dictadura de Pérez Jiménez, estuvo varios años preso y fue confinado luego al territorio Amazonas. Y allá, justamente estando en el Amazonas, porque mi mamá nos llevó luego a los hijos que tenía la familia al territorio Amazonas, estuvimos unos años y justamente allá nos agarró el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez y entonces nos vinimos a Caracas y el primer lugar donde tuvimos ocasión de vivir fue precisamente en el 23 de enero, en el bloque 34 del 23 de enero. Ahí estuvimos algunos años. Yo incluso estuve estudiando, mis hermanos, los que ya existíamos para la época, estuvimos estudiando yo por ejemplo, en la José Antonio Pérez Bonalde, en la escuela José Antonio Pérez Bonalde. Una de mis hermanas estuvo estudiando en el Liceo Francisco Fajardo. Acércate un poco más, Rafael, la silla, por favor. Ya nuestro invitado está aquí. Y luego, bueno, nos fuimos a vivir al cementerio. Y esa historia vamos a dejarla hasta aquí porque ya llegó nuestro invitado. Rafael Uzcategui, que estamos haciendo tiempo, Rafael, aquí. Entonces, tú fuiste del 23. ¿En qué año fue? Bueno, imagínate, nosotros estuvimos en el 23 de enero, desde que cayó la dictadura, año Entonces, 1959. Tú vivías en Katia, porque el 23... Claro, era Katia en aquella Katia época. Exactamente. Parroquia Sucre. Así es. Bienvenido, Rafael. ¿Qué más? Bueno, ¿Cómo están las cosas? ¿Qué te pasó? Que ¿Qué me llegaste cuentas? tarde. No, fíjate que me vine confiado con el tiempo. Estoy mal con el tiempo ahorita. Estoy mal, ¿verdad? No, he perdido cualidades. Ah, caramba, chico. Bueno, porque con los años se pierden muchas. ¿Ah? Con los años se pierden Algo muchas se cualidades. pierde, algo se pierde. Se ganan otras. Se ganan otras. Así es. Rafael Uzcategui es nuestro invitado, amigo. Voy a leer rapidito los mensajes de otras personas que me escribieron también. Méndez Reinaldo 761. Buenas tardes, Mario. Hoy detuvieron a otro periodista en el Zulia, en Cabima. Caramba, imagínense ustedes. Desconocí esta información. Si me puede dar el nombre del colega periodista para comentarlo acá en nuestro programa. Dice Bernabé 6673, mientras llega Uzcategui, ya perdimos Citgo, pronto se perderá más. Caramba, se refiere a Citgo, nuestra empresa venezolana allá en los Estados Unidos. Dice @Javi Rangel 4, hola Mario, saludos y en sintonía. Mi mamá te desea un feliz viaje
y saludo a los paisanos de Falcón, con todo cariño, muchas gracias a Javi Rangel, a su mamá, y a toda la gente falconiana que nos escucha. León del Valle 62 dice represión, represión, represión a la carta para comer o llevar. Además, amenazados por todo aquel sobador de ego que se creen con derecho a hacerlo sin ser sancionados por ellos. Ya basta. Bueno, amigos, creo que nos toca ya hacer una pausa ahora que llegó nuestro invitado. Caramba, nos toca hacer una pausa para escuchar un avance del noticiero. Pero en todo caso, Rafael, bienvenido de nuevo a nuestro programa En Buena Hora. Gracias, Mario. Bien. Muchas gracias por invitarme. Bien. Vamos a la pausa, queridos amigos. Vamos a escuchar a Alex Márquez para compartir un mensaje informativo. Vamos a cumplir también compromisos publicitarios de la estación. Y al regreso entablaremos ya este diálogo con Rafael Uzcategui. Él es exparlamentario, dirigente nacional de PPT-APR, que significa Alternativa Popular Revolucionaria. Ya venimos. Háblanos rápidamente aquí para las redes de APR. Cuéntanos un poquito aquí para las redes. Mientras yo expliqué ya que tú habías sido despojado de la titularidad del partido. Pero es parte de la crisis constitucional que vive Venezuela. Los derechos que han sido conculcados, toda la arbitrariedad y todo el proyecto que finalmente estamos frente a un gobierno que no lo gobierna un partido, es mentira, lo gobierna un grupo de familias que tienen hasta príncipes. Ejemplo, Nicolásito, que es leyenda en el PSV, es una especie de príncipe. La hija de Diosdado Cabello es una princesa. Entonces estamos frente a una monarquía. Y esa monarquía se repite en los estados y en los municipios. E incluso en algunas instituciones, ministerios, se hace la monarquía extensiva. En el caso portugués es un insólito. El caso de Primitivo, su esposa y sus hijos. En el caso de Barinas, la familia Chávez. En el PSUV parece que más nadie tiene derecho. En el PSUV, más nadie de Barinas tiene derecho a ser gobernador. No es la familia Chávez. Bueno, Arreaza fue candidato, pero también era familia de Chávez directamente. Porque era familia de Chávez. Buscaron un candidato más o menos buscando la potabilidad y la posibilidad de ganar, y buscaron a un nuero, a un yerno de Chávez. Ahora fíjate, tú dices que es una monarquía y que hay varios príncipes. Es para decir, en una monarquía hay un rey. ¿Quién es el rey? Porque ahí hay varias cabezas también, ¿no? ¿O no? El rey es Nicolás Maduro, evidentemente. El rey es Nicolás Maduro. Y es la familia más importante. Entonces está la familia Flores, la familia Rodríguez Gómez, la familia Cabello, la familia Padrino. ¿Cuál se me olvida? Están esas familias ahí. Esas familias deciden en este país. En el PSUV, que es el partido menos democrático que ha existido en la historia de Venezuela. Menos democrático. Existe una relación monárquica en los cuales tú aceptas ser súbdito. Los militantes son como súbditos. Entonces tienen encargado misiones con una fraseología, con una narrativa, con un glosario. Ahora fíjate. Un glosario que trató de ser un glosario de izquierda, y cada día les cuesta explicar. Pero fíjate, eso que tú dices de Maduro. Si no fuera por Trump, en este momento, si no y fuera por la Trump, agresión imperialista, que es una bestialidad por lo que está ocurriendo. El mundo es inexplicable. Las poses de Trump. En estos días estaba leyendo un libro de entrevistas que hizo Oriana Falashi,
y hay una entrevista a Kissinger. Es muy importante. Ajá, espérate, vamos a escuchar a Alex Mack. Ahorita continuamos. Notirumbos informa el uso de criptomonedas en el sector. Notirumbos informa el uso de criptomonedas en el sector inmobiliario ha experimentado un crecimiento notable en el año 2025, impulsado por la situación económica del país. Notirumbos informa el Departamento de Seguridad Nacional lanzó hoy miércoles la operación migratoria Catawba Crunch en New Orleans, Luisiana, Estados Unidos, lo que continúa con el creciente despliegue de fuerzas federales en ciudades gobernadas por demócratas, con un enfoque en detener a migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Felicitamos a la Escuela Cajigal del Atillo, que está arribando a sus 70 años, formando y educando generaciones de antillanos para Venezuela. Informó Notirumbos, los 30 minutos hora rumbos, la emisora de Venezuela. Sigue usted hablando, que está muy interesante. Bueno, te decía que Pero que todavía no estamos al aire. Ya va, Rafael. Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos, amigos, en buena hora. Rápidamente los invito a tomar nota del número telefónico del doctor Argenis Portillo, médico geriatra. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Lo recomiendo ampliamente. Tiene consulta en la esquina de las Cibarras, en la avenida Urdaneta, también en el hospital, en el anexo al Hospital de Clínicas Caracas en San Bernardino, y también tiene consultas domiciliarias en el caso de que el paciente así lo requiera. 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Amigos, ya tenemos en el estudio a Rafael Uzcategui, nuestro invitado. Lamentándolo mucho, pues tuvo algunos contratiempos en el trayecto y no llegó a la hora, pero vamos a tratar de aprovechar al máximo los minutos que nos quedan de aquí a 5 minutos para las 3 de la tarde. Rafael nos venía hablando acerca de que Venezuela está regida por una monarquía que tiene varios príncipes que son los hijos de varios, que tiene hasta príncipes. Ajá, ¿y qué otras cosas intermedias tiene? Pero tiene hasta príncipes, mencionó varios nombres. Tiene familias reales. Familias reales. Ok, ahora fíjate. Por estados. Ok, ahora fíjate, Rafael, para entrarle al tema del día, lo que está pasando, esta coyuntura particularísima que estamos viviendo con una flota militar norteamericana en el Caribe, con la posibilidad cierta o no de que hayan ataques sobre territorio venezolano, bien sea para atacar lo que ellos llaman el narcotráfico, o bien sea para provocar un cambio de régimen político en el país. Pero también estamos viviendo la militarización a lo interno y todo este proceso, como tú bien decías, de negación de la Constitución. ¿Cómo analizas tú y ustedes en la APR esta coyuntura y qué se le aconseja a la sociedad venezolana, oye, para salir de esta crisis y pudiéramos avanzar hacia un Estado verdaderamente democrático? Nicolás Maduro y el PSUV nos llevaron a esta crisis, que es la crisis de legitimidad, que es la crisis de concurrencia, que es la crisis que niega la Constitución. Y quisieron alzarse con la Constitución y se apoderaron de todo el Estado. No hay institución, no hay poder público que no esté en manos de Nicolás Maduro, del PSUV, de Diosdado Cabello, de Cilia Flores, de Padrino López, etcétera, etcétera. Y así ocurre en los estados. El reinado de Primitivo Cedeño en Portuguesa, el reinado de la familia Chávez en Barinas. Barinas, y así te puedo ir estado.
Y así ocurre en municipios donde hay herencias. El PSUV es un partido que no tiene vida democrática. Sus militantes son súbditos de esa monarquía, que es una monarquía capitalista. Ahora, esa monarquía, Una no monarquía- empieza, una monarquía no no capitalista. empieza con Chávez, porque cuando tú estabas ahí apoyando a Chávez, Chávez era un rey también. Ese es parte del debate. Yo te aconsejo que entrevistes un día a Vladimir Villegas Ajá. y le preguntes cómo era el debate y qué debatíamos en el PPT y las distintas posiciones que había, porque yo tenía una posición. Entonces, yo exactamente estuve allí hasta el punto donde podría haber un viraje. Nuestra última exigencia, cuando elegimos a Nicolás Maduro por segunda vez, hablamos de que tenía que haber un gobierno diferente. Y el acuerdo que suscribió Nicolás, firmado en el Teatro Canta claro. Nacional, no, Canta Claro fue con el PCB, Ah. con nosotros fue antes que el PCB. El primer documento que suscribe Nicolás es el documento nuestro. Y ahí dice claramente de un gobierno diferente. Y nosotros peleamos por eso. Lo que pasa es que el grupo que asaltó al PCB apoyándose en Jorge Rodríguez y Dilcia en los hermanos Rodríguez, una parte de la monarquía que existe. Ese grupo creó un grupo de mercenarios, alimentó un grupo de mercenarios del PPT que fueron a la vía jurídica donde sabíamos que estaban muertos. Ok, colocados en el punto de hoy. O sea, ¿qué hice yo? Yo resistí. Resistí hasta tanto que tú no vas a conseguir en ninguna foto mía de una franela roja. Mía tampoco consigue. Bueno, pero en el caso mío, bueno, a lo mejor tú conseguirás cuando militaste en el PCD. Pero a lo mejor no había franela roja. 300 no había años. franela roja en la cantidad que hay. Pero en este caso, no. ¿Por qué? Porque hubo toda una situación interna en la cual nos confrontamos. Nos confrontamos internamente. Y llegó un momento en que no había posibilidades de nada. Todo estaba liquidado. Ok, aprovechemos el tiempo hablando del día de hoy. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a lo que está pasando en Venezuela? Ya has dicho que todo esto ha sido provocado por una crisis de legitimidad. Supongo que esa crisis de legitimidad nació el 28 de julio. Esa crisis de legitimidad viene desde antes. Ajá. El 28 de julio fue lo que rebasó. Pero el 28 de julio se nos quiso obligar a nosotros a votar por quienes acordaron, porque hubo un acuerdo para poder ser el señor El mundo. precandidato. Hubo un acuerdo. Por supuesto, ese acuerdo no lo cumplieron. Pero ese acuerdo no estábamos nosotros. A nosotros se nos impidió. Nosotros somos unos proscritos. La izquierda venezolana, sus valores, su tradición, su historia, está proscrita en Venezuela. Está proscrita por María Corina, que es la jefa del trumpismo venezolano. Por Edmundo y su realidad. Hubo un acuerdo que liquidaba cualquier posibilidad de un candidato independiente. Pero Entonces, Enrique Márquez fue candidato independiente. entre comillas, yo creo que Enrique Márquez lo arrastró el proceso. Andrés Calé, que también era candidato Pero, independiente. lo arrastró el proceso. Pero fueron candidatos No, independientes. lo arrastró el proceso. Caneca fue candidato a las primarias. Enrique Márquez sí fue candidato. Ajá, exacto, al final. No, fue un intento último. Un intento último y se saluda. Se saluda la actitud y la disposición de Enrique Márquez. Y está pagando las consecuencias de esa disposición. El secuestro de Enrique Márquez. Porque no es que está detenido, es que está secuestrado. No hay ningún
en Venezuela no hay ningún procesado, porque un procesado tiene derechos, los derechos que le da la Constitución, le dan las leyes, le dan los acuerdos, los convenios, etc. Aquí no hay derecho a nada. Entonces, frente a una situación como esa, tenemos la brutal respuesta imperialista de Donald Trump y su grupo globalista. ¿Qué es la tendencia? Es el globalismo enfrentado a otra corriente, que es la corriente neoliberal, encabezada por Soros, por dos emigrantes, porque se trata, en la noticia que cierra el último noticiario de los avances de los rumbo acá, lo acaba de expresar, hay una que es muy importante, que es la que tiene que ver con Nueva Orleans, lo que está haciendo. Es una bestialidad lo que ¿Qué se va a está- pasar en Venezuela Pero es una bestialidad, ahorita? Porque nos queda es poco una bestialidad, tiempo. es una bestialidad contra los venezolanos. Es que Donald Trump le impuso el terror. Le impuso el terror. Yo te decía que leyendo una entrevista reciente De Oriana muy Falange, vieja, a Kissinger. Sí. Entonces ella le hace una apuesta que él se lo imaginaba con un par de pistolas y un sombrero tejano. Y pues, Donald es eso, un vaquero, un pistolero en el Caribe, que tiene amenazado el Caribe completo. Tiene chantajeado a todas esas islas que dependen y son prisioneros de la tradición colonialista. Los tiene ahí. O sea, la crisis va a ser enorme. Enorme. La crisis va a ser de proporciones indescifrables. Si hay un ataque del Estados Unidos a Venezuela, un ataque bélico, militar, ¿ustedes qué posición van a tomar? Primero, no somos esa franja de venezolanos que encabeza María Corina Machado y a las cuales no se ha desligado el mundo, González, que va a salir con una banderita de Estados Unidos, como salieron una franja de panameños, o como salieron cualquier franja a recibir a los invasores, a recibir a los que están decidiendo. No, nosotros queremos y creemos en una salida soberana, ¿Cuál es esa salida? democrática, popular, soberana, democrática, popular, pacífica y constitucional, que comience por que Nicolás Maduro renuncie, se designe un nuevo Consejo Nacional Electoral, acordado con las fuerzas políticas y sociales venezolanas, y hagamos una nueva elección, buscando una vía democrática, una vía pacífica, como te dije, democrática, popular, constitucional y soberana, porque tiene que ser la salida de los venezolanos. La salida de los venezolanos no es la salida que tenemos que agradecérsela a Trump. Trump ha dicho, y lo dijo claramente, que no se cogió el petróleo y no se quedó con el petróleo y que Biden le chalequeó el negocio. Nosotros no podemos vivir la tragedia de Ucrania, que se la repartieron. Entonces nosotros no podemos vivir eso. Frente a eso, yo asumo la bandera de un patriota venezolano antiimperialista. Yo soy anticapitalista y ahora soy más anticapitalista que cuando me inicié como militante de la Juventud Comunista en el año de 1959. Soy más anticapitalista porque es precisamente las versiones capitalistas las que están enfrentadas y en crisis. Aquí no hay ninguna crisis que signifique el peligro de la izquierda. ¿Cómo será el hecho inmoral de Trump, de una persona, al expresidente de Honduras, que lo sentenciaron arriba, en la máxima instancia, lo sentenciaron a 49 años? 49 años por pecho. Si la justicia norteamericana es justicia, era culpable, ¿verdad? Y como Trump, en plenas elecciones hondureñas, participando en la política hondureña, lo indultó. Ese hecho inmoral. Entonces, aquí no se trata de cártel de los soles. No. ¿Qué cártel de los soles?
hace Diosdado Cabello si tiene el Estado venezolano? El Estado venezolano y sus recursos es más importante que cualquier masa de dinero Proveniente del proveniente del narcotráfico que implique peligro, que implique juicio, que implique persecución. Mira, Rafael, tú dices que eres anticapitalista y que Trump es capitalista, que efectivamente lo es, pero también has dicho que Nicolás Maduro es capitalista. Entonces, esta es una guerra entre los capitalismos de Estados Unidos y de Venezuela. Entre los capitalismos. Y nos colocaron en una situación nos pusieron contra la pared. Contra la pared. ¿Y qué creemos nosotros desde el PPT, APR y desde otros factores políticos, incluyendo a Manuel Isidro Molina y su partido, incluyendo a Comunes, incluyendo al Bloque Popular, incluyendo al Partido Comunista, incluyendo a un conjunto de organizaciones que proponen una salida democrática? Todos coinciden en la exigencia de la renuncia de Maduro. La renuncia de Maduro. La renuncia de Maduro. ¿Se le han planteado algunos factores oficialistas a ustedes esa fórmula? Esa fórmula está allí. Y esa fórmula se discute. Y en los comentarios mediáticos está allí. Ahora, se dice que también Trump le pidió la renuncia a Maduro. Exactamente, pero se la pide con cañones y se la pide que se va a quedar con todo. Que se va con todo. Porque Trump intervino en las elecciones argentinas. Intervino en las elecciones hondureñas. Él promovió una candidatura, no solamente la promovió, dijo, con este yo me entiendo, con los otros no me entiendo. Y hay dinero para esto no hay otro dinero. Entonces, frente a ese chantaje, yo soy patriota. Y no patriota para salir con una banderita ahí, o para salir a decir que estoy con Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué va a ocurrir si los gringos ponen un pie en tierra? ¿Te vas a meter en la milicia? No. Nosotros tenemos cómo responder, nosotros sabemos. Nosotros somos guerreros viejos. Por el hecho que tenga la edad que tengo, no implica que no voy a tomar una decisión. Y nosotros la vamos a tomar. Ahora, la decisión va a ser cuando caiga el primer cohete, cuando venga el primer enjambre de drones, este país va a estallar en miles de contradicciones, porque este es un país que está armado en sus comunidades, y no armado desde el Estado, armado desde el hecho que ha venido imponiéndose en Venezuela desde hace muchos años. Y este país no sabemos qué gobierno va a haber. Viviremos una crisis parecida al año 75-76 en el Líbano, donde en cada calle había un gobierno. Lo único que frenaría eso es la renuncia de Maduro. El que tenga armas va a gobernar en su calle, en su vereda, en su pueblo. Lo único que detendría eso es la renuncia de Maduro. ¿Qué va a hacer Maduro? ¿Qué va a hacer el PSUV? Va a haber una disputa. Porque aquí está armado todo el mundo. Todo el mundo está armado. Y el que no está armado, las armas están ahí. Una crisis es eso. Una crisis es eso. ¿Podrá gobernar todo el territorio en el medio de unos cohetes Nicolás Maduro? No gobernará lo que decidamos los venezolanos. Ok, vamos rápidamente, nos quedan algunos minutos, vamos a leer algunos mensajes. Es importante para los que propician la agresión imperialista, las consecuencias de lo que vamos a vivir. Fíjate la crisis que creó el cierre de los vuelos, de la gran mayoría de los vuelos. Sí. Una parte importante de venezolanos que están saliendo del país y otra parte importante que están regresando. 80 están en Barajas, con vuelos reprogramados. Pero hay una parte que ha salido masivamente, que ha salido, y que quedó enredada con los vuelos y ha tenido que inventar cómo salir del país. ¿Por qué? Porque este es un país
frente a una crisis de esa y en un mes como este, es eso. Entonces, ¿quién nos va a negar? Entonces nos va a negar la Navidad ahora Trump y Maduro. Trump y Maduro y María Corina Machado se empeñaron en negar la Navidad. María Corina, la que agradeció la intervención de Trump, la que le dedicó su premio a Trump, la que representa el capitalismo trumpista en Venezuela y de la cual el mundo no se ha desligado. O sea, no solamente se comportó mal, falta de autoridad, falta de dignidad, falta de cuáramo, y firmó una coacción en una embajada y se refugió en una embajada. ¿Merece ese señor ser presidente? No. No tiene la cualidad jurídica, no tiene la autoridad. No tiene lo que debe tener un presidente en estas condiciones. Ni siquiera sirvió para la transición. ¿Qué pasa si no renuncia Maduro? ¿Qué pasa? Sigue la crisis. Y la crisis va a ser mayor. La crisis va a ser mayor. La incapacidad de conseguir salidas en Venezuela, propuesta una salida, Nicolás Maduro dice que la está negociando con Trump. Y desde los distintos medios dicen hasta que discutieron. Que él pidió, exigió, sí, y este le ofreció, este le impuso. Estamos frente a una cosa. Y como uno sabe que detrás de esa sorpresa pueden haber cualquier cosa. Uno sabe cómo terminó Noriega los últimos días. Uno sabe cómo terminó Ceausescu los últimos días. Uno sabe cómo terminó Trujillo los últimos días. Chapita. Sí. Uno sabe cómo terminó Gaddafi los últimos días. Los últimos días son catastróficos. Ahí se está moviendo algo real. ¿Por qué? Porque si algo conservador es el dinero. Fíjate, Rafael, y estos señores se enriquecieron. Ajá. Se volvieron ricos. Los que están en el gobierno, los que tienen el Estado venezolano, se volvieron ricos. Y los ricos cuidan su capital. Sí, nos queda un par de minutos, Rafael, y no voy a poder leer los mensajes que nos han llegado bastante. Pero te pregunto, tú dices que todo el mundo está armado aquí en Venezuela. Yo no estoy, y seguramente muchos como yo tampoco lo están, pero yo te pregunto, hay algunos que no ¿qué le armados? recomiendas tú a la gente que no está armada y que, oye, y que corre riesgo de cualquier manera? Levantar la bandera de la paz. Levantar la bandera. Además, que nosotros no podemos pelear. Si empiezan a tirar cohetes, ¿contra quién vamos a pelear? Lo que puede terminar esto en una tragedia que vamos a pelear entre nosotros mismos, en el territorio. Entonces Trump tiene los argumentos para intervenir, porque viene a pacificar, viene a ordenarnos, viene a ponernos de acuerdo después que crearon esa crisis brutal, que son los centenares de miles de venezolanos al cual él está persiguiendo, e incluso de capitalistas venezolanos, porque ya dio la orden que empresa que no se registre va a quedar despropiada. Hay gente que tiene empresas registradas en Venezuela, que tienen oficinas en Venezuela, pero que funcionan en Estados Unidos y sus negocios están en Estados Unidos. Están amenazados por el proteccionismo de Trump. En este momento están, así como están amenazados los que fueron allá a lavaplatos y hacer buscar un oficio, un trabajito, creyendo en el sueño americano. También los grandes capitalistas están amenazados en Estados Unidos porque tienen que someterse al proteccionismo trumpista, capitalista que se está imponiendo en el mundo. Paradójicamente, ahorita en el mundo, ¿quiénes son los neoliberales reales? Son los chinos, son los rusos, los que creen en el libre mercado. Pero no creen en el libre mercado, creen en la relación de sujeción capitalista. Es más, la brutalidad que hizo con el caso de Canadá, que quería incorporarlo como un Estado, el hecho de que se quiera coger Groenlandia, el hecho que se cogió ya las tierras raras de Ucrania. Rafael, se nos acabó el tiempo, me están haciendo ya la seña de que se acabó, pero te invito para que vengas nuevamente en enero. A lo mejor puede ser antes. Bueno, puede ser antes. Porque, ¿sabes por qué? Pero rapidísimo. ¿Sabes por qué? Porque yo soy materia dispuesta. Ok, listo. Te invito. Materia dispuesta. Amigo,
Muchas gracias a ustedes también. Caramba, se nos fue el tiempo, lamentándolo mucho, no podemos leer los mensajes que nos llegaron. Gracias por la amabilidad de enviárnoslo. A ustedes también, amigos, tengo que agradecerles Pero su podía sintonía. publicarlo. Y amigos y amigas, hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Luis López, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos Marco Rivera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con de Venezuela, nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente sería asfalto de primera, y el servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes. Mira, Mario.